Un saludo para todos nuestros amigos, nuestros oyentes fieles de Araúna Estéreo. Muchísimas gracias por estar sintonizados, por estar siempre fieles a este programa. Hoy, 23 de diciembre, sábado 23 de diciembre, ya próximamente se va a acabar el año. Y estos programas, el 23, les hemos avisado, 23, 30 y 6 de enero de 2018, los programas han sido grabados para que usted pueda disfrutar de la programación. Pero no estamos ahí, sí estamos acá, pero ya este programa se grabó, entonces al 317-210-0419 igual usted va a poder contactarse si quiere tal vez que le ampliemos algún tema frente a lo que estamos hablando, alguna duda, alguna pregunta, nos marca 317-210-0419 y usted se contacta con nosotros. Entonces el programa ha sido grabado, no estamos en este momento en vivo, pero sí estamos muy pendientes de usted. Vamos a saludar al equipo de trabajo para que le demos paso a este programa de preguntas y respuestas. Todos estos programas son de preguntas y respuestas, sus dudas, las que ha mandado por el chat, las que nos ha escrito los diferentes números, las estamos recopilando para que podamos hacer estos programas. Paula López, la voz del oyente, muy buenos días, ¿cómo estás, Paula? Muy buenos días, Mauricio, muy bien, muchísimas gracias por este saludo, por esta introducción. Un saludo a todos nuestros oyentes que están ahí siempre conectados con Araúna 104.1 y con nuestro programa Comprensión Objetiva de la Biblia. Como ustedes saben, siempre estamos aquí para aclarar todas sus dudas. Pueden mandarnos todas sus inquietudes, comentarios al 317-210-0419, que ahí estoy yo pendiente de todas sus inquietudes. Hoy vamos a dar respuesta a algunas preguntas que nos han hecho nuestros oyentes, que como les explico muchas veces por el interno, no se pueden sacar al aire cuando ustedes las mandan en ese momento porque no nos da el tiempo, pero siempre tienen respuesta privadamente y en programas como estos les damos respuesta al aire. Así es, también montamos el video en YouTube, no es señal en vivo, pero sí queda montado con fecha del 23 de diciembre para que usted pueda de todos modos a cualquier hora, en cualquier lugar, visitarlo y seguir este programa de preguntas y respuestas de 23 de diciembre en nuestro canal de Aprendiendo Biblia sin Religión. Entonces búsquelo, visítelo, a partir del 23 queda montado y lo mismo va a pasar con el 30 y el 6 de diciembre. Albano Rionegas, muy buenos días, ¿cómo estás esta mañana? Muy buenos días, Mauricio, muy bien, muchas gracias, un saludo para todos y esperamos que puedan disfrutar mucho de este programa y que sigan comprendiendo lo que la Biblia dice. En nuestras redes sociales, @Aprendiendo Biblia, siempre con una H intermedia, también va a encontrar información de nosotros y los diferentes programas también que montamos en YouTube. A veces se comparten allí para que usted pueda desde las redes estar informado de algunos acontecimientos, como nuestro programa también que tenemos en la 92.1 FM. La doctora Vilma Luisa, doctora, ¿cómo está? Recuerden que estamos grabando este programa en las instalaciones de Leven Radio. Leven Radio es la emisora directa de nosotros, entonces estamos grabando no en las instalaciones de Araúna, sino en las instalaciones de Leven Radio, que también ustedes se pueden comunicar o escucharlos, conectar, porque es una emisora online. Que explicar porque mucha gente no sabe cómo es una emisora que pueden escuchar a través de internet, es www.levenradio.com, se pueden conectar, pueden escuchar música variada, muy agradable, y los programas nuestros que también están los martes a las 4 de la tarde, Aprendiendo Biblia, el programa, y a las 5:30 programa de deportes y de talento, y a las 7 de la noche el programa de talentos, empleo y talentos. Hay muchos programas para nuestros oyentes, hay programas relacionados con la salud, con el bienestar, hay un programa muy especial para las personas que conozcan un poco más de la enfermedad del Parkinson, está la de talentos y productividad, el empleo, hay mucha música variada, entonces hay muchos programas, pero si usted solo quiere aprender un poco, seguir aprendiendo de Biblia, pues está el martes a las 4 de la tarde. Y cuando ingresan al portal, allí van a ver toda la programación Entonces vamos a empezar con algunas preguntas de los oyentes que hace tiempo nos las enviaron, ya algunos se las hemos contestado por teléfono, por chat o alguna cosa de estas, pero hoy las vamos a retomar para que todos los demás se enteren de las preguntas. Uno aprende mucho con las preguntas que uno hace y con las preguntas de otros, porque a veces a uno no se le ocurren determinadas preguntas o determinadas inquietudes, pero a otras personas sí. Entonces por eso a nosotros nos interesa
cada duda, cada pregunta. No crea que ninguna pregunta es tonta o simple o ay, qué pena preguntar esto, ¿no? Cualquier cosa, pregunta referente al texto bíblico. Ya las otras preguntas, de pronto en los otros programas que tenemos en Leven, entonces ustedes pueden hacer preguntas de salud, de bienestar, de deporte, pero aquí las preguntas que nosotros en este programa resolvemos son las preguntas acerca de lo que dice el texto bíblico. Entonces, otras preguntas no nos ubicamos en este programa, pero a mí nos puede hacer todas las preguntas y aquí hay diferentes personas que pertenecen a la corporación con diferentes profesiones y con diferentes saberes y les podemos ayudar cuando tengan alguna duda de cualquier cosa, pero entonces ya será en otro espacio. En otros espacios. Entonces, ¿cuál es una de las preguntas que vamos a resolver hoy? Así es, doctora. Uno de nuestros oyentes, al señor Augusto Hoyo, nos había mandado una pregunta relacionada, está en Lucas, en el Nuevo Testamento, en Lucas 16, y está relacionada con una figura literaria que el Espíritu Santo menciona ahí sobre Lázaro y el rico. Entonces él nos dice que si la riqueza proviene de Dios, ¿por qué fue condenado el rico? O sea, ¿por qué menciona lo que pasa ahí en esa parte que está hablando la Biblia? ¿Qué pasó con el rico? ¿Por qué fue condenado? ¿Por qué no fue perdonado? Entonces esa es la pregunta que él nos hace. Recuerden que cuando uno hace una pregunta y está leyendo un pasaje del texto bíblico, uno tiene que introducirse en el contexto, tanto externo como interno del texto. Entonces uno tiene que saber, el contexto interno se encuentra uno con el lenguaje en que está escrito, la época en que se escribió, por qué se está hablando eso, quién está hablando, a quiénes les está hablando, por qué está dando ese ejemplo y está hablando de esa forma y trae a colación lo del rico y lo de Lázaro. Entonces son varias preguntas en una. Entonces uno no puede estar sacando interpretación. Recuerden que el único significado que tiene un texto, cualquier texto literario que sea escrito, y más si está escrito, uno tiene que investigar qué es lo que está pasando ahí, por qué se está hablando, quién está hablando, por qué están colocando ese ejemplo, cuál es la pregunta que está respondiendo o no está respondiendo ninguna pregunta, de qué está hablando. Entonces, para eso nos tenemos que retroceder unos capítulos para buscar el contexto interno, quién está hablando, por qué está hablando. Y miren que desde el 13, desde Lucas 13, el Señor está, aquí está, miren lo que dice el 13:1. Voy a leer acá una versión que es la Biblia de las donde Américas. tenemos, es en Lucas, donde está, en el Lucas 13:1. En esa misma ocasión había allí algunos que le contaron acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Respondiendo Jesús les dijo. Entonces miren que se acercan al Señor Jesucristo y se acercan a Él a hacerle varias preguntas. Aquí vemos que son del pueblo de Israel, que comúnmente nosotros los llamamos judíos, pero a ellos no les gusta que se les llame judíos porque judíos es que pertenecen a una de las tribus, de las 12 tribus de Israel, que es la tribu de Judá. Entonces como gentilicio se les dice judíos, pero hay israelitas que son de otras tribus, entonces no son judíos. Todos los israelitas no son judíos. ¿Por qué? Porque no descienden de la tribu de Judá, son los que descienden de la tribu de Judá. Entonces los de la tribu de Benjamín no son judíos, porque no son de Judá. Los de la tribu de Isaacar no son judíos, todos ellos son israelitas, pertenecen al pueblo de Israel y son israelitas. Es como lo grande, es como aquí en Colombia, todos pertenecemos y somos colombianos, pero yo que soy de Cartagena, entonces soy colombiana cartagenera. Entonces muchas veces puedo decir nomás cartagenera, pero a todos los colombianos no los podemos llamar cartageneros, porque todos los colombianos no son cartageneros. Entonces todos los israelitas no son judíos, porque no vienen de la tribu de Judá. Esa es una primera aclaración. Entonces, pero comúnmente por costumbre utilizamos, entonces aquí había israelitas y había también de la tribu de Judá, y hace ya varios días, si ustedes ponen a leerse
varios capítulos anteriores, hace varios días el Señor se está relacionando con las personas, tanto de griegos y de todos los pueblos que estaban ahí, pero mayoritariamente en Nazaret y en Jerusalén y en alguna ciudad de Israel, aunque habían personas de otros pueblos. En Jerusalén había un maremándum de personas de los otros pueblos, y en todas las ciudades que estaban bajo el Imperio Romano había un revuelto de pueblos, pero mayoritariamente en las ciudades de Israel, de la tierra de Canaán de Israel, había israelitas. Entonces eran los que estaban muy interesados en hacerle preguntas, porque el Señor estaba hablando de la ley, estaba hablando de las costumbres de los israelitas, estaba hablando de Moisés, estaba hablando del templo, y entonces estaba hablando de las escrituras del Antiguo Testamento. Algo que tenemos que tener claro, que en este momento cuando nosotros estamos leyendo el Nuevo Testamento, que estamos leyéndolo en Lucas, ellos nomás tienen, incluyendo el Señor Jesucristo, nomás tienen el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento apenas se está escribiendo, nosotros lo tenemos, pero ya apenas en ese momento se está escribiendo lo que está narrado en el Nuevo Testamento. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esos datos, que no está escrito el Nuevo Testamento. No todas las personas saben todas las cosas que se han hablado, que se están haciendo, que se están conociendo, conocen nomás lo del Antiguo Testamento. Entonces eso también enmarca y determina el significado de lo que se está hablando. Entonces desde el 13 estamos notando de que el Señor Jesucristo se está relacionando con unas personas y les está contestando unas preguntas, les está hablando, y comienza varios días. Esto sucedió en varios días. Nosotros lo leemos muchas veces en un segundo. Nosotros cogemos aquí y estoy leyendo desde el 13 y me termino de leer Lucas. Y pensamos que pasó en una sola tarde. Que pasó en una sola tarde, en una sola hora que lo estábamos leyendo. Y si leemos el texto, estuvieron varios días él contestándoles, hablando de muchas cosas y de muchas diferentes formas, y contestando a diferentes personas, no a con los que habló en el 13 está hablando en el 14, y no los que habló con el 14 está hablando al día siguiente con otros. Aquí Paula tenía una pregunta relacionada con lo que estamos diciendo. Sí, doctora, mientras que estaba el Señor Jesucristo, o sea, antes de la crucifixión de él, ¿ya se había empezado a escribir el Nuevo Testamento, o fue después de que él murió y resucitó que se empezó? Resucitó y se fue. O sea que mientras que él estaba aquí hablando, no se estaba escribiendo el Nuevo Testamento. No se estaba grabando. Ni nadie estaba escribiendo el Nuevo Testamento. Fue después. Ni nadie estaba escribiendo el Nuevo Testamento. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Y también es muy importante de que nosotros podemos leer el Nuevo Testamento en una noche, como yo me lo leí al comienzo hace muchos años. Yo de las 5 de la tarde a las 5 de la mañana me leí el Nuevo Testamento. Pero eso fueron varios años, muchos años. Te leíste muchos años leí muchos en años, un día. entonces, en una noche. Entonces, noche. Eso hay que tenerlo también en cuenta, y es muy importante para encontrar qué es lo que está diciendo el texto. Entonces aquí vemos que miren el 14, miren el 14.1, ya leímos el 13.1, y aquí hay unas personas haciéndole unas preguntas. Miren en el 14. Y aconteció que cuando Jesús entró en casa de uno de los principales Lucas de los 14, fariseos, ¿no? Sí, Sí. en casa de uno de los principales de los fariseos, un día de reposo para comer Ajá, pan. porque acá empieza. Lo que pasa es que como es esa traducción de las Sí, Américas. por eso dije, voy a leer de la versión de la... Pero mira que ya entró a otra casa y está con otras personas. Está en otras personas y es otro día, porque acá en el 13 no nos dice que estaba en el día de reposo. Y muy Él importante. estaba como en un sitio público, que la gente se le acercaba y estaba en un sitio público. Aquel, en el 31, el 13:31, aparece desde el 13. Aquel mismo día llegaron unos fariseos, miren que son unas personas diferentes a las del 13. Ese mismo día, no sabemos la hora, pero ese mismo día estuvo con un grupo hablando en el 13, pero ya en el 13:31 está hablando ese mismo día, pero con otras personas, con otras personas. Eso hay que tenerlo en cuenta.
está hablando con otras personas, o sea, que es otro momento de ese mismo día. No sabemos si en la mañana o en la tarde ya estaba con otras personas. Y cada persona, o sea, cada grupo de personas a las cuales él les hablaba, veía acá, también eran personas del común, o eran personas importantes de acuerdo a la cultura. Por ejemplo, aquí en el 14:3 dice, respondiendo Jesús, habló a los doctores de la ley y a los fariseos. O sea que en todo esto que estamos mencionando, en algún momento les hablaba a gente del común, como gente de a pie, como llaman, pero en otro momento está hablando a personas conocedoras de la Escritura. Exacto, entonces también el lenguaje y lo que empleaba también era diferente. El contexto, muy importante lo que dice Paula, y lo que, como la introducción que estás dando, doctora, a esta respuesta, porque tenemos que tener en cuenta el contexto y el público al que le vamos a hablar. Por ejemplo, cuando yo me enfrento como profesora, por decirlo así, a un grupo de niños, es muy diferente a enfrentarme a un grupo de chicos de colegio o ya a profesionales. El idioma, la forma en que les hablo y mucho más cuando les voy a dar una enseñanza, un aprendizaje, uno contextualiza de acuerdo al público que tiene. Y miren acá en el 14:15, ya en el 14:15 es otra situación muy diferente. Están comiendo, están sentados a la mesa comiendo. Es otra situación y lo más seguro es otro día, porque en el 13 y el 14 empezó, y miren el 14:7, está viendo una fiesta, está en una fiesta, está en unas bodas, y como que pasaba mucho. Entonces, miren que está en otra boda, en una boda, y observando que cogían los primeros asientos, les habló a los que estaban como invitados o estaban participando de esa boda. Y entonces en el 15 tiene que ver como que estaban sentados a la mesa participando de la boda, y entonces estaban ahí comiendo, participando de la boda. Y entonces miren que es otro momento. En el 15 ya es otro momento, porque después de la boda, o sea, él en la boda habló con parábolas, haciendo como relaciones, pero en el mismo 14, sin llegar al 15, decía, por ejemplo, en el 25, grandes multitudes le acompañaban. O sea, ya no está en la boda. Hemos llegado al capítulo 15 y él ya se fue de la boda, está en otro sitio con multitudes que lo acompañan. Entonces, todos esos detalles los tienen que tener en cuenta, porque eso afecta, son factores que afectan el significado. Le están preguntando, está contestando, de qué están hablando, no son las mismas personas. Entonces, vamos ahora al 16, que es donde vamos a... En el 16 dice, también dijo a sus discípulos. Entonces aquí está hablando con sus discípulos. En el 16 está hablando con sus discípulos. Tendríamos que ver si hay más personas aparte de sus discípulos, ¿no? Entonces en el 16 comienza a hablarle a sus discípulos, y es otro día. No nos dice si están en un lugar cerrado o si están reunidos en un sitio público, si hay... miren, está hablando con sus discípulos, y mira lo que dice el 16:14. Dice, los fariseos, que eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se hablaban de él. Miren el contexto de lo que vamos a leer del pasaje de Lázaro y el rico. Ya se empieza a hablar. Estaban unos fariseos escuchando lo que él les enseñaba. O sea que no estaban en un lugar cerrado. No estaban en un lugar cerrado, estaban ahí escuchando de chismosos los fariseos, o estaban ahí alrededor, pero mira la relación que hace con los oyentes de los fariseos. No todos los fariseos son como estos, y que estos eran ávaros. Estos eran ávaros y se burlaban de él por lo que estaba hablando de un empresario. Él estaba hablando aquí había un hombre que tenía 16:1, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Y entonces está aquí hablando de las riquezas y cómo este mayordomo, que era un administrador de un administrador de un rico, es muy interesante que leamos esto. Sí. Leamos este 16. Sí, porque da mucho contexto. Porque está mucho contexto, es 16:1, porque ahí es cuando los fariseos, que eran ávaros, ¿por qué se estaban burlando de él? ¿De qué estaba hablando que se estaban burlando de él? Dice Lucas 16:1. Decía también Jesús a los discípulos, había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo,
¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. Y el mayordomo se dijo a sí mismo, ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración. No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. Ya sé lo que haré, para que cuando se me destituya de la administración me reciban en sus casas. Y llamando cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero, ¿cuánto le debes a mi señor? Y él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él respondió, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu factura y escribe 80. El Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, haceos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho, y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amar al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Y ahí es donde dice, los fariseos que eran amantes del dinero, oían estas cosas y se burlaban de él. Entonces vemos que aquí él no está hablando tanto del dinero, él no está hablando tanto de la riqueza, está hablando de la actitud ante la riqueza. Ante la riqueza. Actitud ante la riqueza. Entonces él no está diciendo de que las riquezas son malas, sino de la actitud ante la riqueza y principalmente lo que hemos venido hablando por el público que tiene. Son fariseos ricos en el 16. Y mira lo que dice, se burlaban de lo que el Señor decía, o sea que dependiendo de cada público también el Señor toma un lenguaje, una actitud, una postura de lo que está respondiendo. Y hasta un tono enseñando. Yo creo que hasta un tono no es con este tono. Yo aquí a mí se me iba subiendo ya la cosita y viendo que se estaban burlando y ya a mí se me va subiendo la emoción. Escuchando que se estaban burlando del Señor. Sí, aquí ya el tono me va cambiando y se están burlando de lo que él está diciendo referente a las riquezas. Y a la fidelidad. A cuando a uno le dan para administrar un dinero, él dice, el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Pero en realidad está hablando de varias cosas, porque también está hablando de la sagacidad, de la astucia, y él no fue el que alabó, dice aquí que el amo fue el que alabó a su siervo. Yo conocí familiar de una amiga mía, tenía un local comercial, entonces de venta de materiales para zapatería y para todas estas cuestiones de cuero, y tenía un empleado, y entonces este empleado era como morrongo, no atendía bien a los clientes, no se movía, caminaba con un paso adelante y otros dos para atrás, y un día le dijo, mijo, aunque me salga ladrón, pero muévase, pues, muévase. No, él no le estaba diciendo que fuera ladrón, pero aunque me salga ladrón, pero muévase, mijo, muévase. Voy a usar esa frase también. Muévase. Aunque a eso sí dicen que es preferible que no roben, pero sí, pero en ese caso la que necesitaba era que se moviera, que atendiera a los clientes, él revolando el cuadro, vendiendo, cortando, vendiendo, y entonces hasta que le digo, aunque me salga el ladrón, pero móvete, atendé. Entonces, en ese momento se requería eso. Entonces, y lo que tenemos es que ver que, y ya lo hemos enseñado y lo tenemos que ir aprendiendo y repasando, podemos hacer un programa de repaso de las figuras literarias. Sería muy chévere. Bueno, porque las figuras literarias, ¿y por qué las figuras literarias? Porque recuerden que esto está escrito, está hablado en lenguaje humano, y el lenguaje humano fonético, nosotros todos, aunque ustedes no sepan algunos de las figuras literarias, cotidianamente en nuestras conversaciones diarias usamos las figuras literarias. Y desde el 13 nos vienen diciendo que él les está hablando en parábolas. La parábola es una figura literaria, no típica de la Biblia, típica del lenguaje humano. Y todas las lenguas utilizan las mismas figuras literarias. El Señor aquí, lo más seguro, si todo el público es israelita, está hablando arameo.
era lo que hablaban. Pero como vemos que es un revuelto de público, debe estar hablando en griego. Por eso el Nuevo Testamento está escrito en griego, que es otro factor que ustedes deben de tener en cuenta. En un momento dado, si ustedes ven, cuando les está hablando a sus discípulos, que todos son israelitas, todos sus discípulos son israelitas, entonces debe estar hablando arameo. Pero el Nuevo Testamento está escrito en griego. Necesariamente él no estaba hablando en griego. Doctora, pero en la actualidad, pero por ejemplo en la actualidad, que nosotros estamos leyendo una traducción al español, ¿en qué me determina a mí la comprensión, el saber que él está hablando en hebreo, en griego o en arameo? O sea, a mí mi comprensión, ¿en qué me afecta eso? Es muy importante porque aquí tenemos miren lo primero, es una traducción. Si él está hablando en arameo, Lucas está hablando en griego, Lucas está escribiendo en griego, o sea, que Lucas está haciendo una traducción del arameo, lo que estaba hablando el Señor Jesucristo, del arameo al griego, y ya nosotros del griego lo tenemos al español. Tenemos que tener en cuenta esas traducciones, y que ya la traducción en español está utilizando, no cambiando el sentido, ni cambiando el significado, pero debe estar usando otras palabras actuales de comprensión para nosotros, que de pronto que ustedes se van al griego, al griego esté usando otras palabras que no son las que está usando en español. El traductor tiene que buscar palabras sinónimas, sin cambiar el significado, pero sinónimas. Pero muchas veces la palabra del original no es que le cambie el sentido, sino que tiene más profundidad, tiene más alcance, que no alcanza a agotarlo la traducción. Y no es que la traducción nos cambie el significado, pero muchas veces nos deja como una sensación de no profundidad. ¿Por qué? Porque la palabra en el idioma original dice mucho más allá que el sinónimo de la traducción. Entonces eso también lo debemos tener en cuenta. Por eso es que hay tantas interpretaciones erróneas. Toda interpretación que no sea objetiva es errónea, es equivocada, está cambiando el texto. Entonces miren, es muy importante lo que estamos hablando aquí, que él en este momento está en un sitio hablando con sus discípulos, están escuchando porque están ahí reunidos unos fariseos. No quiere decir que todos los fariseos, recuerden que aquí también hemos cambiado el significado de fariseo. Fariseo lo llamamos como faltón, como hipócrita. No, la palabra fariseo al contrario. La palabra fariseo era, y la secta de los fariseos eran personas israelitas apegados a la letra de la ley. Eran cumplidores de la ley de Moisés y cumplidores de la ley de Dios. Cuando el Señor Jesucristo se enfrentaba a ellos externamente, algunos fariseos, no todos, porque vemos que Pablo era fariseo y no era como estos fariseos, ¿no? Entonces, pero la palabra fariseo es obediente a la ley. A la ley. Era una secta que se conocía en el Antiguo Testamento, las Escrituras, y eran obedientes. Pero ya en este momento, con algunos fariseos que se está enfrentando el Señor Jesucristo, son cumplidores de la ley, pero externamente. Por eso los llamaba sepulcros blanqueados. Porque ellos externamente, pero cuando cerraban la puerta de la casa, o ya en su interior, ellos no estaban obedeciendo. Ellos obedecían externamente. Para que los vieran. Para que los vieran. Un grupo de los fariseos. Y ahí no vendrá la situación de que a los fariseos se asocian con hipócritas. Por eso, porque les digo, por la actitud de ellos, de algunos fariseos, sí, no de todos los fariseos. Entonces, y aquí tenemos un grupito de fariseos que son ricos, pero también son ávaros. Entonces el Señor los comienza a masacrar a ellos, y ellos les comienzan a intervenir, a burlarse y a preguntarse. Entonces ya se dirige no a los discípulos. Miren el 16:15, ya se comienza, los discípulos están ahí, pero ya no se dirige a los discípulos, sino a estos fariseos que se están burlando, ¿no? Y él les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. Entonces, ¿qué le está diciendo a estos fariseos? Sí, ustedes tienen una alta estima, porque ustedes externamente, principalmente a estos,
Con los que estaba hablando. Con los que estaban ahí escuchando y que se estaban burlando. Entonces les digo, sí, ustedes confían en la riqueza y ustedes están haciendo alarde de que son obedientes y todas las cosas, pero Dios conoce los corazones de ustedes. Y que ustedes lo que están alardeando delante de los hombres es abominación para con Dios, porque ustedes no están obedeciendo. Muchas veces las personas creen que cuando obedecen externamente están obedeciendo, pero es que uno no está obedeciendo. La palabra pecado es con relación con Dios. Al que se está desobedeciendo a Dios, no a los hombres. Entonces yo puedo ser excelente persona delante de los hombres y todo el mundo, no, sí, es un obediente, es espiritual y todo lo demás y todo el cuento. No, pero por dentro. Pero su corazón. Y cuando nadie lo ve, lo que está pensando, lo que está diciendo, lo que está haciendo a escondida de que nadie lo ve. Delante de las personas alardea su espiritualidad y obedece. Y estos fariseos ávaros venían y tocaban. En otra parte el Señor les dice que tocaban trompeta, ¿no es? Tocaban trompeta cuando iban para el templo, ¿no? Para que salieran todos a verlos. Que salieran a verlo. Y figúrense que muchas veces cuando iban a llevar las ofrendas al templo, le avisaban a todo el mundo, y eso era como toda una comitiva. Y entonces, pero escogían el animal enfermo. Nadie sabía que el animal estaba enfermo, ¿no es? Entonces llevaban el animal enfermo a hacer ofrendas a Dios. Y todo el mundo aplaudiendo porque llevaban el cordero gordo, yo no sé qué más, pero ese cordero estaba enfermo. Y de ese cordero tenían que comer los sacerdotes y los administradores del templo, y no les importaba. No les importaba. Y llevaban, y a la parafernalia, y todo el mundo, vea, traje 3 corderos. Pero de comer el animal enfermo. Y ellos sabían que como estaba cuando enfermo. les venden un pollo apestado. Y que estaba con peste. Que todavía sucede. Sí, ¿no? claro. Entonces ellos sabían que estaba el cordero enfermo. Y lo llevaban a ofrecer a Dios. Con razón dice ahí que es abominable para Dios. No, o sea, para Dios, para cualquiera. Para cualquiera, lo que le está pasando a Paula en este momento de pensar De que- imaginar. Solo de imaginar. Un animal enfermo y que las personas es como cuando Lo hoy en consuman. día una res, cuando se cae y se mata, se Claro. muere la res, no, inclusive muchas veces dependiendo cómo muera la res, no la pueden poner En la ¿cómo se dice? carnicería. En la carnicería, porque dependiendo de las circunstancias en las que murió, pues no es bueno No. vender la carne así. Ahora imagínate si saben que estaba enfermo de algo. Sí, hay muchas reses que comen pasto envenenado y mueren envenenados y tranquilamente las pelan y las meten en las carnicerías, y fue un animal que murió intoxicado, envenenado. Mira que desde este contexto estamos viendo a qué tipo de personas les está hablando el Señor. O sea, ¿de qué riqueza está hablando? ¿De qué riqueza? No está hablando de la riqueza, sino de la está hablando de la riqueza. No, de la actitud frente a esa riqueza. Mira que son unos ricos, pero son unos ricos que tienen su corazón en otra cosa. Y tienen otras intenciones, y quieren es mostrar, alardear, más no, o sea, no, es diferente. O sea, ahí está mostrando qué tipo de rico está hablando, o sea, el contexto como No tal. está hablando de en sí de la riqueza, sí está hablando de estas personas ricas. De la actitud de ellos. Y ya nos está diciendo, son fariseos, y encima de eso son de los fariseos ávaros. O sea, que son de los fariseos hipócritas. Hipócritas, ¿no es? Que les gusta alardear, pero no es lo que están haciendo, ni qué es lo que están creyendo, ni qué es lo que están obedeciendo. Y entonces les está diciendo, Dios les conoce su corazón. Pero esto hay que Aquí no están engañando a Dios. Hay que relacionarlo en sí también con lo que le pasó al mayordomo, porque creo que la pregunta está enfocada también en esa situación de por qué se elogió al mayordomo sabiendo que derrochaba las riquezas y estaba... Claro, que no lo elogió el Señor Jesucristo. No. De hecho, el Señor Jesucristo acá en el 8 lo dijo que era malo, que era mayordomo malo. O sea, no es el Señor quien lo está elogiando, sino que al contrario dijo que era malo. Pero el Señor sí utilizó está hablando de la sagacidad de él. Y recuerden que está hablando en parábolas. Entonces también tienen que saber que es una parábola. Porque no está hablando de... Una parábola no está hablando de un hecho real, aunque está hablando de un hecho real. Entonces tendríamos que hablar aquí de que es una parábola, porque Lázaro y el rico es una parábola que está contando. ¿Cómo sabemos que es una parábola? Vamos ahora sí al 16
19, que es el que nos compete. Mira, 19, también lee el 16-16. El 16-16 también es interesante para el contexto. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anunciaban las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más difícil es que el cielo y la tierra pasen, que un ápice de la ley deje de cumplirse. Todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa con la que está divorciada del comienza marido aquí a hablar comete de una cantidad de cosas, comprende. Comienza, pero él no está perdiendo el hilo de que tiene ahí los fariseos que se están burlando. ¿Y cuándo se burlaron los fariseos? Cuando él empezó a hablar del uso de las riquezas. Cuando empezó a hablar del uso de la riqueza. Y recuerden que los fariseos conocen la ley por letra y con coma. Perfección. Por eso yo creo que él dice que ni una tilde cambia de su palabra, porque sabe que los fariseos conocen cada situación de la ley. Y entonces él les está contestando y enfrentándose a esa actitud. Y no solamente a estos fariseos, sino en general, ¿comprende? En general, porque ya ha tenido muchas batallas campales con los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos cada ratico lo acusaban de que él estaba cambiando la ley. Entonces, que él era un desobediente de la ley, que él estaba cambiando la ley, que le estaba enseñando a sus discípulos cosas diferentes a la ley. Y si él era un profeta o una persona o alguien que estaba enseñando, recuerden que él no era un doctor, él no era doctor de la ley ni de las escrituras, él era un israelita que era de la tribu de Judá. Entonces el Señor Jesucristo sí es judío, ¿comprende? Porque él es de la tribu de Judá, él es judío. Y entonces los fariseos están incómodos, y no solamente están incómodos, es descendiente de David, pertenece a la realeza y está hablando de la actitud de la riqueza. Entonces los fariseos, que la mayoría les gustaban la riqueza y eran ricos porque eran trabajadores, no se puede negar que eran trabajadores, ¿no es? Eran trabajadores y eran ricos y no eran generosos. Y ya ustedes se pueden imaginar estos que son avaros, que no le regalaban ni un pesito a nadie, ¿no es? Y que ahorraban hasta en las ofrendas a Dios, llevaban el cordero malo, el cordero enfermo. Es muy interesante, por eso es importantísimo saber el contexto. Y doctora, mira, también acabo de ver una traducción, acá nunca la había leído, es una Reina Valera, pero es una de las tantas actualizadas o versiones de la Reina Valera. Aquí le ponen un símbolo que no sé cómo se llama, si Nuri me ayuda con este simbolito. Esto se usa mucho en un archivo de Word. Entonces, cada que están hablando, o sea, cada que en un versículo... Como la sangría. Como una sangría, exacto. Cada que en un capítulo están hablando y cambian como de tema, le ponen ese simbolito para que el lector se dé cuenta que cambiaron ya como de contexto, de tema, de público. Mira que lo estaba viendo acá y efectivamente así es. De lo que estamos hablando, cuando le hablaba a los fariseos, ponen el símbolo. Cuando habla de otra figura literaria, otra parábola, también la cambian. Entonces, como una indicación. Como nosotros lo estamos viendo así como en video. Exacto. Aquí no nos tienen fotos ni videos. Es posible que ahí haya, lo que nos da el contexto del texto interno, es que había varias personas. Están los discípulos, están estos fariseos como un grupito ahí. Pero también podía haber otras personas ahí alrededor, porque esto es público. En esa época, en el siglo I, estaban acostumbrados de que cualquier persona se paraba en una esquina y comenzaba a hablar y se remolinaba la gente de acuerdo al tema. Estaban los filósofos, estaban los doctores, los fariseos, estaban los otros publicanos, y siempre se formaba como un grupito de personas alrededor, muchas veces grandes cantidades y otras, y comenzaba la discusión y el debate, y el uno gritaba, el otro decía. Entonces de pronto en este momento se volteó a otro grupito a hablarles de otro tema. Entonces, pero aquí cuando comienza a hablar en el 19, y que ya el pasaje que vamos, miren lo que implica una pregunta y una respuesta. Las respuestas no son así tranquila y dulcemente.
y las interpretaciones no son así. Por eso ¿no? la importancia, doctora, y siempre lo decimos a nuestros oyentes, y como usted siempre ha dicho, la insistencia de repetir las cosas, es la importancia de leer una y otra vez el texto. Por eso hoy también hemos dicho de que no es solo leerla una vez y ya, hay que leerla constantemente, porque es que son muchas cosas que se pasan en una primera leída, que uno no se da cuenta. Hay que tener en cuenta que en un capítulo pueden hablar de varios temas, de varios días diferentes, muchas cosas. Entonces por eso la importancia de que nuestros lectores lean constantemente el texto. Y no saquen el significado de un solo capítulo, de un solo versículo, de muchas veces, para poder captar el único significado. ¿Qué es lo que está diciendo? Tenemos que leernos toda la Biblia. Toda. Ustedes tienen que tener el contexto de todo. Es que mira, en este capítulo 16 todo lo que hablaba, le hablaba de los fariseos, se hablaba de varias cosas, y ya habla hasta de la mujer repudiada, del matrimonio, y ahora va a empezar a hablar de un hombre rico y de un tal Lázaro. No, y hay algo muy importante, y es que cuando uno la lee toda, conoce al autor de la Biblia, al Espíritu Santo y al Señor Jesucristo. Entonces cuando uno lee y ve algunos pasajes, uno sabe qué es lo que es parábola, o que el Señor está usando una figura literaria, porque uno conoce a la persona del Señor Jesucristo y sabe cuáles son sus principios, su forma de hablar, su forma de ser. Entonces la parábola, primero tenemos que hablar de la parábola. La parábola es una comparación larga, no es un símil, porque el símil tiene la expresión como. Y aquí no está diciendo como un hombre rico, no. Entonces sabemos que no es un símil, es una comparación. Y entonces, ¿qué está comparando? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está enseñando en eso? Él les habla en parábola. Podíamos leer el versículo, el pasaje donde dice que por qué les hablaba en parábola. Así. Sin explicarle. Entonces, ¿por qué les hablaba a sus discípulos? Les explicaba las parábolas, pero al público en general no les explicaba las parábolas. Entonces, pero a sus discípulos, ahora nosotros tenemos la ventaja que, como está en el Nuevo Testamento y está la explicación a sus discípulos, entonces nosotros también escuchamos la explicación a los discípulos, ¿comprenden? Porque ya está escrito. Pero en ese momento no. En ese momento él no les explicaba, no les explicó a los fariseos, pero los fariseos sí le entendieron lo que estaba hablando. Que vamos a ver que se incomodaron los fariseos cuando él les dijo esta parábola, porque los estaba atacando su actitud ante la riqueza. Recuerde que les está hablando a unos fariseos que son ricos, pero que son ávaros, o sea, son tacaños. Eso lo podemos encontrar en Mateo 13:10, si la pueden. 13 dice por qué les hablaban parábolas. Que dice Mateo 13:10. Ahora, sin pasar Lucas, donde estamos leyendo. Espérate que las personas también puedan buscar. Y entonces, recuerden que si ustedes no alcanzan en la grabación, que pueden devolverla porque está grabado, entonces la pueden devolver y escuchar. Mateo 13:10. Y acercándose a los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Miren los que están haciendo las preguntas, ¿por qué les explicaba las parábolas a los discípulos? Pero los discípulos, porque al público en general, incluyendo a los fariseos, ¿por qué les hablas en parábolas? Esto es un pasaje muy impactante, que lo deben de tener en cuenta, porque acá en el 16 le está hablando a los fariseos en parábola. Entonces es muy importante. La parábola es una figura literaria no típica de la Biblia, pero el Señor Jesucristo hablaba mucho por parábola, usaba esa figura literaria, pero también usaba las otras figuras literarias, la metáfora, el símil, la interrogación, la ironía. Con los fariseos usaba tanto la ironía, o sea, el sarcasmo, es decirle con una cosa, pero no es burla, era confrontándolos irónicamente, ¿no es? Sí, usted está muy lindo, ¿no es? Es como cuando la persona chicanera llega y dice, ay, miren cómo estoy de lindo, chicaneando, y entonces uno le dice, sí, está muy lindo, ¿te parece? Esa es una ironía, ¿te parece? Lo que uno está diciendo, deja de chicanear, hombre, ¿no es? Pero, sí, está muy lindo, ¿te parece? Cuando la persona llega alardeando. Entonces vamos a leer en 13:10 de Mateo. Y entonces respondiendo él les dijo: porque a vosotros se os ha concedido. 13:10. Otra vez. Y acercándose a los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo él les dijo:
porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido, porque a cualquiera que tiene se le dará más, y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: al oír, oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado. No sea que vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Eso es, y podemos en otros lugares está más horrible pues la cosa. Lucas 8, del 9 al 10, y Marcos 4, del 10 al 12. Lucas 8. Recuerden que en los evangelios, los 4 evangelios, muchos de ellos repiten las mismas situaciones, no cambian la situación, pero ayuda mucho a la comprensión de lo que está pasando. Entonces, cuando ustedes quieran también saber, ampliar, léanse los 4 evangelios seguidos y léanse las diferentes formas que el evangelista, el escritor, el Espíritu Santo le inspiró esa misma situación a los 4. No se contradicen. En la Biblia no hay una sola contradicción. Recuerden, porque el único autor es el Espíritu Santo. Por eso no hay contradicción en la Biblia. Porque el inspirador es uno, el Espíritu Santo, aunque haya 40 escritores diferentes, el autor, el inspirador es el Espíritu Santo. Por eso no hay contradicción. Las aparentes contradicciones es eso. Las personas no analizan el contexto. ¿Cómo le está? Y yo les tengo un ejemplo siempre. Cuando uno llega y hay unos testigos de un accidente. Entonces hay un accidente de carros. Y uno llega y uno dice, ¿qué pasó? Y uno le dice, no, el carrito rojo que iba adelante frenó de pronto, y el carrito azul que iba atrás se golpeó. Y uno le pregunta a otro y dice, yo no me di cuenta de los colores de los carros, ni quién frenó, ni quién no frenó. Lo que sé es que el carrito rojo iba manejando un señor, y ese señor estaba borracho, ¿no es? Y en el carrito azul iba manejando una señora, y la pobre señora se dio contra el carrito rojo. Pero usted vio que frenó, ¿no? No, eso yo no lo vi. Eso yo no lo vi. Da otros detalles. Da otros detalles. Entonces uno le pregunta a un tercero, y entonces dice, ¿qué pasó? Y dice, no, el que está adelante es un Mazda, y estaba como fallando. Yo lo vi desde abajo, y estaba como fallando. Y no fue que frenó de pronto, sino que se varó. Y entonces, porque venía fallando. Y la señora venía muy pegada a la de atrás. El señor de adelante no tiene la culpa, porque la señora iba ahí pegada, y viendo de que estaba fallando, se le pegó al carro, y cuando se varó de pronto, se golpeó. Entonces, habla de la culpabilidad. Entonces, el del señor de adelante no tiene la culpa. La culpable es la señora, porque iba muy pegada. Eso es lo que pasa con los evangelios. Cada uno está narrando el mismo hecho, pero como testigos nos están ampliando detalles. Qué increíble que tú crees una historia en un momentico, así con tantos detalles. Va a leer aquí en Lucas 8. Estás identificando un talento. No, ella tiene ese talento desde hace rato identificado. Dice, sus discípulos le preguntaban qué quería decir con esta parábola, y él les dijo, a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. ¿Y cuál es el otro? El otro es Marcos, dijiste. El otro del día al 12. Dice, Marcos eso 4. lo va ampliando lo que estamos hablando de por qué les hablaba en parábolas. Marcos 4:10. Cuando se quedó solo, sus seguidores junto con los 12 le preguntaban sobre las parábolas, y les decía, a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero los que están fuera reciben todo en parábolas, para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, no sean que se conviertan y sean perdonados. Y eso pasa hasta la realidad, y eso pasa en la actualidad. Entiendo yo cuando mucha gente lee la Biblia y no la entiende. Sí. La lee y no la entiende, porque hay gente que ha leído muchas veces la Biblia, por pedazos, por parte completa, lo que sea, y no la entiende. Señor nos ha dicho. Ahora entiende uno porque muchas personas, uno dice, ¿por qué no se les revela? Porque lo dijo, para que no entiendan, para que no comprendan, porque es él el que tiene y que yo no lo poner. salve. En otra versión está muy claro, dice que se conviertan y yo lo salve, no los voy a salvar.
Entonces, eso también nos engancha para otro programa que tenemos ahí ya. Y eso nos cocinando. permite sí. conocer Sí. también el carácter de este Dios. Que El mucha carácter. gente no conoce a este Dios, no conoce el carácter del Padre, no conoce el carácter del Señor Jesucristo y no conoce el carácter del Espíritu Santo, que es el que está inspirando esto. Y el Señor Jesucristo es el que está hablando. No es- Eso uno lo ve mucho también en mi lectura personal. Yo estoy leyendo Éxodo y ahí él le dice a Moisés, no, ve donde Faraón, haz todo esto, pero no te va a Tú vas a creer, creer. no te va a Tú vas a creer creer. porque lo he endurecido. Lo endurecido. Entonces uno dice, oh, madre, entonces el pobre Moisés tenía que ir allá A obedecer. con harto susto, con harta Sabiendo- pereza, sabiendo que no le iba a que no le iba a creer. Y que de parte de Dios lo había endurecido para que no le creyera, pero que tenía que Que ir. tenía que ir. Ujú. Ayer yo leía Sí, sí. eso y decía que pobre Moisés le tocó duro. Sí. Duro le tocó al Moisés. Porque le decía, vaya, haga eso, no, yo no Pero quiero a Elia apretar. varios, Y no, ¿Cómo? a Elia Ah, varios. no, a muchos, pero digamos en Jeremías este caso. también, a Jeremías también le tocó muy duro, ¿no es? Pues a uno todos se les tocó muy duro. se relaciona y con sigue los siendo lo mismo. Entonces, no es Y por sigue lo- siendo el mismo Dios y nuestro. sigue siendo el mismo Dios, Sigue y la siendo misma durito. actitud, y sigue siendo su carácter, y es su carácter. La mayoría dice, no, es que Dios es muy bueno. Dios es bueno, Es bueno. pero Él ha aclarado que es un Dios de ira. No es un Dios malo, pero sí es un Dios de ira ante la injusticia, ante el pecado, Ante la maldad. ante la maldad, ante la ira. Es un Dios de ira. Y entonces la mayoría creemos que es un pan de bono por ahí y que se lo podemos. Eso me hace recordar a alguien que le dijo, ayer me estaban comentando que se enfrentó con alguien y dijo, no me crea bobo, con otras palabras, no me crea bobo. Mi actitud no es porque yo sea bobo, mi actitud es que yo estoy sacando provecho de la situación. Pero no es que yo sea un bobo, con otras palabras más Sí, fuertes, sí. ¿no es? No es que yo sea bobo, sino que yo me estoy, lo que usted está haciendo, yo lo estoy haciendo, lo estoy aprovechando a mi favor, pero no crea que yo no sé lo que usted está haciendo y que la forma como yo estoy reaccionando es porque yo sea un bobo aquí, no, sino que yo estoy dejando que usted actúe porque me conviene que esté actuando así, aunque usted está actuando mal. Usted está actuando mal, sé que está actuando mal y no estoy reaccionando porque estoy dejándolo que actúe mal, porque usted actuando mal me está beneficiando a mí. ¿No es? Me está beneficiando a mí. Entonces, Y el Señor es no me así. creo. Pero el Señor es así. Ajá. O sea, lo deja Ah. uno actuar mal para él sacar provecho. En este caso. No, pregunto. No saques los versículos. No, estoy preguntando que si el Señor también es así. pero es muy yo no estoy diferente. hablando del No, Señor, no, estoy no. diciendo de una persona, pero que Dios es un Dios de ira ante la injusticia. Ajá. Él no deja pasar esas cosas, ni Él actúa así. Estoy diciendo lo que una No, y persona esto dijo. que tú estás contando que es como no. un carácter bien estratégico e inteligente, sagaz, que no que crean es el Dios Señor, que porque también es bueno, es bobo. No crean que porque el Señor es bueno, es bobo. No es un Dios de ira, ante la injusticia, ante el pecado. Y no porque Dios es bueno y Dios es amor, que es una realidad, es bueno y amor grande en misericordia. Eso no quiere decir que sea bobo, no quiere decir que no nos podamos pasar por la faja. Disciplina, corrige y castiga. No es lo que pasa No, con nosotros, no. o sea, él a nosotros ya nos No. ha dicho muchas cosas, que es lo que hablábamos en el programa pasado, bueno, de hace varios días, pero, y él ha dicho que lo que el hombre siembra recoge, y es que estuvimos hablando sobre las obras, el programa que estuvimos hablando es más o menos. Entonces, la parábola es una comparación, pero es una larga. comparación y recuerden que miren, cada vez que los discípulos, los 3 pasajes que leímos sobre las parábolas, digo, es acerca del reino de los cielos. Entonces, aquí va a hablar, es la actitud del reino de los cielos ante las riquezas. O sea, la pregunta que nos hizo el oyente relacionada con la riqueza, relacionado con lo que se menciona de Lázaro y el rico, o del pobre y el rico, es una situación que pasa a nivel espiritual. A nivel espiritual. La parábola Es una comparación. La parábola de la parábola de la Biblia están narrando un caso, pero están hablando, como es una comparación, están hablando del reino de los cielos. Aquí no está hablando a nivel terrenal, aunque el ejemplo es terrenal, ¿comprende? El ejemplo es con 2 personas y es un ejemplo no real. ¿En qué sentido no es real? Este es un ejemplo no real porque Lázaro y el rico no existen. Si existiera, hubiera dicho, el rico que vive en tal calle, tal persona, hubiera dado datos específicos. O sea que eso, o sea, él lo asocia, es para la comprensión Sí. nuestra.
la comprensión. Pero no espiritual. quiere decir que sea irreal, o sea, sí, sí exacto. sucede, sí puede, sí sucede de esa manera. Sí sucede, y aquí va a enseñar varias cosas del mundo espiritual, del reino de los cielos y del mundo espiritual, de cómo se maneja en este mundo espiritual la riqueza. Entonces, el oyente hizo la pregunta afirmando algo. ¿Las riquezas proceden de Dios? No todas las riquezas proceden de Dios. Eso es muy importante tenerlo claro. Dios enriquece y Él es el dueño del oro y la plata, pero también hay ladrones, y son ladrones y son ricos. Esa riqueza no procede de Dios. O sea, pueden haber creyentes en Cristo que sean ricos. Pues normalmente uno, pues yo nunca he conocido a un creyente rico, pero sí puede haberlos. Hay muchos creyentes. No, sí, por eso la pregunta. Y que la riqueza procede de Dios. ¿Y qué procede? Pero muchas de las riquezas del ser humano no proceden de Dios. Por eso les estoy poniendo el ejemplo. La riqueza de un ladrón no procede de Dios. La riqueza de un ladrón no procede de Dios. ¿No es? Hay muchos ladrones ricos. Y no hablemos de ladrones, digamos que hay mucha gente que también es rica, que no es ladrona, que no es corrupta, pero que tampoco esa riqueza procede de Dios. Puede proceder de una herencia de sus padres, porque de buena que nació en una familia rica, Sí. en una familia rica, de pronto sus padres sí recibieron esa riqueza de Dios, ¿no es? Pero ya él la heredó de sus padres, y ya es muy diferente. Eso es muy diferente. La persona trabajando honradamente, trabajando honradamente se hace rico, ¿no es? Entonces es fruto de su trabajo. Ahora, lo que tenemos que averiguar es si Dios le bendijo su trabajo. No porque la persona esté trabajando honradamente. Entonces eso es muy importante. Si la riqueza, si la bendición procede de Dios. No todo, aunque hay un pasaje que dice que todo lo bueno procede de Dios. De Dios no sale nada malo. Dios no da cordero envenenado, ni res envenenada. Dios no da nada malo cuando te lo da, ¿no es? Pero no todo lo que tenemos procede de Dios. Pero también es importante, porque en muchas... El mundo también da riqueza, y el mundo de las tinieblas también da riqueza, y da sanidad. El mundo de las tinieblas da sanidad y da riqueza, ¿no es? Y el mundo en general también da sanidad, y no podemos decir si esa sanidad procede de Dios. Cada caso hay que analizarlo. Eso no es así como tirando al aire como una lotería. No, eso no es así. Tenemos que conocer el carácter de Dios y tenemos que preguntarle: ¿mi riqueza procede de ti? ¿Mi riqueza procede de ti? Eso es muy diferente. El Señor, cuando añade riqueza, cuando da bendición, no añade amargura ni tristeza. No añade ni amargura ni tristeza en su bendición y su riqueza. Ahora, la riqueza tiene que mirarse también de acuerdo a un contexto. Hay muchas personas que creen que la riqueza es la plata, pero enfermos. Hay personas que son muy llenas de plata, pero no pueden comer, no pueden viajar, O no tienen tiempo para disfrutarla. Y entonces se Esa llamaría es que es otra. una persona rica, que tiene riqueza y que procede de Dios. La riqueza que procede de Dios, de cualquier tipo, de salud, de estudio, de amistades, de matrimonio, no añade tristeza con ella. No añade tristeza con ella. Entonces son muchas las diversas riquezas. ¿De qué riqueza estamos hablando? Eso frente a la riqueza, pero también hay personas que creen que la pobreza Eso es de Dios. Eso iba a decir, que el la Señor no pobreza. quiere a los ricos, que al Señor no les gustan las riquezas, y que al contrario ama a los la pobres, pobreza. está por los pobres y que les gusta Vea, la pobreza se introdujo con la muerte y el pecado. El Señor no introdujo la pobreza, le choca la pobreza y se acerca al pobre a enriquecerlo, porque Él le choca, ama el oro. Él creó el oro y Él fue el que lo creó,
y ama al oro. Todas sus cosas son de oro. Y lo está usando y lo va a usar para los cielos nuevos, la tierra nueva. Hasta las calles las va a hacer de oro, de los cielos nuevos y la nueva tierra de la nueva Jerusalén. Doctora, pero lo que estamos viendo en esta parábola es que él está hablando es de otra riqueza espiritual. De otra riqueza. Que inclusive él habla de la pobreza, de los pobres en espíritu, pero él no está hablando pobres pues de mente, de no tener para comer, exacto. Esa no le gusta a él. Exacto. Esa no le gusta a él. A él no le gusta que el ser humano sea pobre y que los tengamos en pobreza. Pero el mundo está empobreciendo a gente y enriqueciendo a otros. Eso no procede de Dios. Esa desigualdad de las riquezas, de que al lado de un pobre hay un rico, no procede de Dios. Esa riqueza, si Dios enriquece a esta persona, es que también para que enriquezca al otro. Dios da la riqueza para enriquecernos a todos y usa a la persona de medio. Por eso está peleando con estos árabes, ¿no es? Porque yo sé que ellos iban al templo a darle gracias a Dios por su bendición y tenerlo rico. Pero ahí se estaba mostrando por su comportamiento, si Dios los estaba enriqueciendo, estos benditos fariseos, ¿por qué estaban reteniendo la plata? ¿Por qué estaban reteniendo? Si Dios se las había dado. Si Dios se las había dado, ¿por qué la estaban reteniendo? Porque eran avaros. ¿Por qué no estaban ayudando a las personas que no tenían? ¿Por qué no estaban, no de limosna, por qué no estaban compartiendo su riqueza? ¿Por qué la estaban reteniendo para ellos solos? Si Dios se las había dado, ¿no es? Y por eso Dios le agrada el dador alegre, ¿no es? Porque si Él da, es para dar. Cuando Dios da, es para dar, no para retener. Por eso también ahí leímos un pedazo. El que retiene lo que tiene, aún lo que piensa tener, le será quitado. Porque al Señor no le gustan los árabes. Y los tacaños y lo que retienen, a los egoístas. A los egoístas. Sí, pero no solamente aplica para los no creyentes en él, aún para los creyentes. Todos principios. Son principios. Para creyentes y no creyentes. Que dé y se dará otra vez. El que da abundancia recibe abundancia. Abundantemente, el que dé se da. Y mucho más si proviene de él, porque es que hay es un el principio del mundo. Hay un principio del mundo que dice: si yo doy, me quedo sin nada. Entonces no doy porque me quedo sin nada. Pero un principio del reino de los cielos, en la medida en que usted da, el reino de los cielos le da más para que siga dando. No el mundo, el reino, el mundo le quita a uno. El mundo le quita. Si tú das ese principio del mundo, sí es cierto, te quedas solo, te quedas en la ruina y viene la cola de gente a quitártelo. Porque esa también es la otra contraparte, que les gusta vivir de puro alivio, ¿no es? Y quitándolo a los otros, sin ser ladrones, pero quitándolo a los otros, de ahí salen los limoneros, ¿no es? Pero en el reino de los cielos el principio funciona diferente. Funciona diferente el reino al mundo. Si tú das, el reino de los cielos te da más para que siga dando. Y entre más de, el reino de los cielos te da más. Pero a la persona que el reino de los cielos le da, de pronto la primera riqueza sí es de procedente de Dios. Y Dios se la da. Y viene y la retiene. Hasta ahí llegó. No le sigue. Hasta ahí porque no llegó. la sabe administrar. No, hasta ahí llegó, porque su actitud es egoísta. Y el reino de los cielos no es egoísta. El reino de los cielos es dador, y dador alegre. A Dios no le gusta la pobreza. Y cuando se acerca al pobre, es para enriquecerlo. Porque no le gusta el estado de pobreza, no le gusta el estado de enfermedad, no le gusta el estado de muerte. El reino de los cielos no le gusta la muerte, no le gusta el pecado, no le gusta la pobreza, no le gusta la no misericordia, el tacaño, no el egoísmo. En cualquier sentido. Si tú no das amor, si tú no das paz, si tú no das gozo, si tú no das paz de lo que tienes, no lo das, el reino de los cielos se cierra. El reino de los cielos se cierra. Dios dándole a uno gozo y uno amargado, mijito, pues, ahí es la tapa. Ahí es la tapa. ¿No es? Es que dándote perdón, el reino de los cielos. Y tú no perdonas. Y tú no perdonando. No, eso es abominación. Eso es humanamente. ¿No es? Por eso es la parábola del mayordomo que comenzó, y por eso el amo le dijo,
no, este es un astuto, este es un sabio, comprende. Y entonces, a todo eso que les rebajó la deuda, y no es que le estuviera robando al amo, ¿de dónde él le rebajó la deuda? De lo que él estaba robando. Es como cuando uno compra a los comisionistas, no es que sean ladrones, estos que venden por comisión, ellos saben cuánto se gana su comisión. El almacén o la empresa les dice, ustedes pueden dar un 10%, pero ellos saben que tienen tanto de comisión. Si pueden hacen dar ese hasta un negocio, 20 o 25, lo sacan de su comisión. Lo sacan de su comisión. Entonces el mayordomo lo estaba sacando era de su sueldo, estaba de lo que se había robado, de sus ganancias, porque el hombre era ladrón, comprende. Extorsionaba a los otros. Él veía, como él cobraba, él era cobrador del amo, entonces esta persona le debía 50 y entonces él no le cobraba 50, él le cobraba 60 y los 10 se quedaba él. Pero cuando lo acusaron y él dijo, ay, me voy a quedar sin empleo, entonces Juan, de este mismo que debía 50, le dijo, no me pagué 50, pagame 40. Él no le estaba robando el amo porque compensaba con los otros que se había ganado, comprende. Es que era muy astutico el hombre, uno tiene que ver la astucia que tenía, ¿no es? Entonces, y ya esta persona cuando vieron, me bajó de 50 a 40, entonces la actitud de todos esos deudores, lo invitaban a comer. A comer. ¿No es? Todo. Pero entonces, si estamos hablando de que el Señor no aborrece al rico, no aborrece al pobre, ama al ser humano. Exacto. La pregunta, que también es una de las preguntas que hizo el oyente, que es por qué ese rico fue condenado, porque el rico ¿Por qué no leemos de un... Que no hemos leído la parábola. Ese es Lucas 16, Con todo este 19. contexto, para leer la parábola Ese y contexto entenderla. fue súper importante para poder, inclusive ahora que tú dijiste ya para leer, Mauricio, perdona, que le quería comentar algo a la doctora y a ustedes. Tú hablabas ahora de, por ejemplo, una persona que recibe mucho perdón. Digamos lo que si hablamos, hacemos una comparación, es una persona rica en perdón, pero mira que no está dando ese en el perdón. contexto no estoy hablando sino de riqueza, Pero sí, pero la riqueza es de eso es lo que estamos determinados, de qué riqueza está hablando. Pero hay muchas formas de ser rico, hay muchas formas de ser rico y hay muchas formas siendo rico de ser avaro, ¿no es? Lo cierto es que acá, pues sí, y sin leer ese todavía, me parece interesante que Lucas hace como un contraste y le sigue hablando a los fariseos. Él viene hablando del mayordomo, luego mire que hablamos un pedacito del matrimonio, entonces es preguntar por qué hablo del matrimonio ahí, debe ser porque ellos estaban tomando prácticas frente a esa situación, y ahorita continúa con el tema del rico y Lázaro. Todo sigue hablando hacia ellos, contraste, es muy interesante, Lucas contrasta mucho. Dice, había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre, llamado Lázaro, yacía a su puerta cubierto de llagas. Fíjate, estaban en unos bacanales de comida, y de fiesta y de vino, y en la puerta de la casa del rico estaba un mendigo. Pero nadie lo miraba, nadie, no le pasaban un pedacito de pollo ni un muslito. Sabían que tenía hambre, sabía que no había comido, sabía que estaba hambriento. Y estos aquí en bacanales, los vestidos, estaba vestido en harapos, ¿no es? Pero nadie tenía misericordia de él. Nadie, yo creo que hasta le llevaban comida a los perritos, ¿no es? Sí. Le llevaban sobrado a los perritos, pero no le llevaban ni sobrado, ¿no es? Recuerde que está hablando con fariseos ávaros, ricos y ávaros. En el 21, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y se lamían las llagas. Y le lamían las llagas. Y estaban los perros ahí comiendo. No, los perros le lamían las llagas. Sí, pero estaban ahí al lado del banquete. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. El Hades en griego Hades, es lo mismo que ustedes van a encontrar en el hebreo Seol. Sí. Seol no es el cementerio, ni, como les digo yo, ni el reino de los cielos. El Hades, ni el infierno. Aquí en esta traducción, por ejemplo, es muy importante saber los contextos. En esta traducción habla de el infierno. No, habla de que en el infierno alzó sus ojos.
Entonces es muy importante No, es muy entender impor- que no están en el infierno. No están en el infierno. Hades y Seol es el sitio donde están los espiritual, donde están los espíritus de las personas humanas muertas físicamente. Físicamente. Están en griego en el Hades y en hebreo Seol. Están esperando la resurrección de sus cuerpos. La resurrección. Las personas van a ser echadas en el infierno con sus cuerpos. Y tampoco es el purgatorio. No, tampoco eso, ni el limbo ni el purgatorio, sino un sitio donde de ahí ya cada uno está definido. Entonces, en un sitio, en ese sitio espiritual hay como dos piezas, hay como dos compartimientos espirituales. En un sitio espiritual están las personas que tienen vida porque creyeron en el Señor Jesucristo, y entonces antes de venir el Señor Jesucristo, cuando Dios les anunció el Mesías, ellos creyeron y estaban esperando el Mesías, y ya después del Señor Jesucristo lo que hemos creído que el Señor Jesucristo es el Mesías y con las características de salvación. Entonces ahí están todos a lo largo desde Adán y Eva. Desde Adán y Eva están los espíritus de las personas humanamente muertas, físicamente muertas, esperando la resurrección, porque la resurrección es del cuerpo. Y en el otro compartimiento están las personas que ya están condenadas, pero no están en el infierno. ¿Por qué? Porque no creyeron lo que Dios les había dicho, ¿no? Para salvación. Entonces están las personas que están condenadas, que están muertas, esperando también su resurrección. Su resurrección. Eso no lo están ustedes entendiendo en este pasaje. Tienen que leerse varios libros de la Biblia o toda la Biblia, porque en otras partes de la Biblia, que ahora no nos vamos a pasar para allá, porque si no, no terminamos de contestar la pregunta, porque con cada pregunta todo está enlazado en la Biblia. Todo está enlazado en la Biblia. 16:23. Entonces en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su Porque está en tormento aunque no está en el infierno, ya él sabe que está condenado. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Es muy importante porque llama de llamas y de fuego y de todas esas cosas, porque recuerden que está hablando con los fariseos. Pero esto no es una parábola de lo que podría ser ya ese momento. No es lo que podría ser, está hablándole a los fariseos. Por eso es muy importante que ustedes entiendan. Y los fariseos saben del infierno. Entonces, él les está hablando de condenación, pero recuerden que no les está hablando de un caso real. No un caso que esté sucediendo. Él les está diciendo, como por ejemplo, eras una vez. Exacto. No es una leyenda, es un ejemplo. Y está concordante con lo que ellos saben. Con lo que ellos saben. Con lo que es el reino de los cielos. Con lo que es, con lo que ellos saben, con lo que el Señor les quería y lo que les tiene anunciado. Con lo que le tiene anunciado, que ellos lo saben. Pero en este ejemplo que él tiene anunciado no cabría entonces sí la palabra infierno, porque se está refiriendo a ese lugar. Se está refiriendo a ese lugar, pero en griego no está diciendo infierno. En griego está diciendo Hades. Y Hades es ese sitio. Entonces, lo puede traducir así, pero es como dando ya y dándole una aplicación a lo que está diciendo. Sí está hablando del concepto de infierno que tienen ellos, que es el mismo que tenemos nosotros, el concepto de infierno, pero no está usando la palabra infierno. O sea, la traducción como tal no la usa. No, la traducción sí, pero sí, el original no está usando la palabra para infierno es otro. Pero digamos es que el sentimiento diferente a digamos que el sentimiento sí está, o sea, él ya sabía que está condenado. Sí. Sale en ese momento, yo me imagino la angustia. No, y los fariseos le está diciendo, él está en el infierno, él le está diciendo, Jesucristo está en el infierno basado en el concepto de infierno que ellos tienen, pero ellos están escuchando la palabra Hades. Y ellos saben que la palabra Hades es un sitio espiritual, pero está en el sitio espiritual de tormento. De tormento, entonces por eso les habla en llamas y todas esas cosas, pero en ese momento no hay llamas, porque no están con el cuerpo. Entonces, ¿cómo se van a estar quemando? Pero es como cuando uno está con un profundo dolor, con una uno siente un fogón acá.
Yo creo que uno siente una Uno angustia dice, en el es que estómago. estoy en los profundos infiernos. Sí. Y cuando uno quiere describir esa situación tan horrible en que está, Uno dice, el infierno que es el que estoy viviendo ahora. No, y uno, uno llega a sentir un fogonazo en el estómago. Uno lo siente. sientes tú, yo no. No, que mucha gente dice eso, mucha gente dice que el infierno es el que están viviendo ahora. No, o sea, con una angustia se siente, pero, Claro. y eso que la acidez en el estómago. Se iba acá en el 26. Y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y Ajá. vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden. Y mire que en medio tampoco- de la parábola dice cosas reales. Es que eso por eso que hay Hay que un saber gran analizar abismo. las parábolas. Miren que dentro de la parábola, que es un caso de ejemplo, como ahora cuando les dije el accidente del carro, ¿no es? Lo que les dije del accidente del carro es una parábola, ¿no es? Sí. Pero mira que Mauricio dijo, tan real el cuento es real, ¿no es? Y No, que como puede dicen por ahí, suceder. entre chiste y chanza se dicen las verdades. ¿Sabes? No, y además recordemos que inclusive la palabra de Dios es Dios hablando en lenguaje humano, No. pero muchas cosas, el Señor nos dice acá muchas cosas del Y reino de los depende del cielos. público, por eso empezamos, depende del público que él está hablando. No, y el Señor nos habla del reino de los cielos, y para que nosotros podamos Pues, entender con estos ojos y con estos oídos y con los sentidos humanos, Él le toca hablar en lenguaje humano, Claro. pero Él entre Está cada hablando, parábola nos todo. está mostrando el reino de los De los cielos. cielos. Y cómo es a nivel Los espiritual. pasajes del reino de los cielos, para que no entiendan el reino de los cielos. Y las Exacto. verdades del reino de los cielos. Él está aquí hablando del reino de los cielos. Sí. ¿No es? Y entonces. Y mostrando. Y mostrándole el lenguaje de los fariseos, de lo que él sabe que los fariseos saben. ¿No es? O creen, o se imaginan. ¿No es? Entonces, miren que aquí está diciendo algo importante. Las personas, tanto los que están vivos en espíritu y los que están muertos en espíritu y están existiendo, están separados. Están separados. Dice, están separados los dos grupos de personas. Sí. Entonces no están revueltos los dos grupos de personas y no hay un lugar intermedio, que mucha gente cree que el lugar intermedio era el purgatorio, el limbo, y que de ahí se podía salir. De ahí no se puede salir, ya ahí está determinado. El que está en el lado de los que resucitarán con vida y pertenecen al reino de los cielos porque están en Cristo es una cosa. Son un grupo de personas que no tienen comunicación con los otros. Y no tienen pero cómo ninguno pasar. de los dos bandos, ninguno de los dos grupos de personas tiene comunicación con los que estamos aquí en la tierra. Ningún ser humano que está aquí en la tierra, ni vivos, ni muertos, ni espirituales, ni no espirituales, ni brujos, ni espiritistas, ni nada, tiene comunicación con los espíritus de las personas humanamente muertas que están en el Hades o están en el Seol, ya sea en el lugar de los vivos o en el lugar de los muertos. No tenemos comunicación, ni ellos entre sí Ni tienen siquiera comunicación. entre ellos, los Pero salvos Dios y los sí tiene inconversos. comunicación con ambos bandos. Con ambos. Tiene comunicación con ambos bandos. Sigamos aquí. Dice en el 26, vuelvo a repetir el 26. Y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, y tampoco nadie puede cruzar allá a nosotros. Ajá. Entonces él dijo, te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Y él les dijo, no padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los Aquí muertos. también nos dice algo muy importante, Muy que la importante. mayoría de la gente cree que los ángeles son los que nos vienen a anunciar el evangelio y hablarnos del reino de los cielos. Ya todo está escrito acerca del reino de los cielos, y por eso también les digo recuerden que también les había dicho en el 16, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios se ha anunciado y todos se esfuerzan por entrar. Pero más fácil es que pase al cielo y la tierra que se cambie una sola palabra. Entonces, ¿qué les dice? Que oigan a Moisés. Pero ¿por qué dice que oigan y no dice lean a Moisés? Porque en ese tiempo, en el siglo primero, el No Antiguo estaban Testamento, el llamado Antiguo Testamento, las Escrituras eran leídas
no había esta imprenta, no había esta cantidad de libros, entonces los rollos estaban en el templo, o en algunas sinagogas, y entonces, porque ya en este siglo I están en la sinagoga. Recuerden por ahí que hay otro pasaje que el Señor Jesucristo leyó Isaías en el rollo de Isaías y leyó en la sinagoga el rollo de Isaías. Por lo regular había un ejemplar en una sinagoga, entonces no todo el mundo podía leer. Entonces la costumbre era que alguien leía las escrituras y todos los 5.000 o los iban 30, los 40 iban a escuchar. Por eso dice, óiganlos. A Moisés y a los profetas, óiganlos. Pero cuando los iban a escuchar, no es que tenían comunicación espiritista con ellos, sino que fueran a escuchar las escrituras, que escucharan a Moisés y a los profetas, que eso ya se había hablado del reino de los cielos y cómo se entraba al reino de los cielos, que era creyéndole al Padre lo que había dicho acerca del Señor Jesucristo. Eso iba a decir, doctor, acá, mira que acá hay una parte muy interesante, y es que ahí les está diciendo, yo creo que el papá y la mamá y todos los hermanos de este rico eran ricos como él. Claro. Y él le dijo, mira, no quiero que vengan a vivir este tormento que yo estoy viviendo, mande a alguien, por favor. Y en ese instante, mira que él le responde, mira lo que le responde, listo, entonces que dejen de ser ricos, vamos a avisarles que dejen de ser ricos para que no vengan a vivir tu tormento. Mira que no. Dijo, no, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Ahí les está indicando, ahí les está dando la respuesta. El rico no fue condenado por ser rico. Exacto. Sino por su comportamiento, por no haberle creído a Dios, no conocer la escritura, ni haber obedecido. Ahí se puede ver, ahí es muy claro que lo está diciendo. En otra parte dice cómo se entra en el reino de los cielos. Exacto. Pero mira, cómo se va al lugar de pero mira qué bueno que aquí mismo en la misma parábola les dice, no, es que ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan, que los escuchen a ellos y van a saber cómo no venir a vivir este tormento. Porque si hubiese sido por las riquezas, acá le dirían, no, pues que vendan todo para que no estén acá. Entonces mira que ahí da una respuesta muy interesante. Mucha gente viene y lo compara con el joven rico que lo mandó a vender la riqueza. Pero ¿por qué lo mandó a vender la riqueza? Porque él vivía por las riquezas. Su Dios era la riqueza, su Dios. Y como dice ahí el pasaje, el Señor él le dijo, vea, yo he cumplido todas las obras de la ley. Ah, sí, pero así no entras. Por las obras de la ley no entras. Entonces, vea, vende todo lo que tiene, pero la mayoría no lee lo que sigue. Vende todo lo que tienes y sígueme. Vende todo lo que tienes, que yo sea lo importante, sígueme. Deja todas las riquezas y sígueme. Y que lo importante ahí era el Señor Jesucristo, no las riquezas. Pero para el joven rico, dice el versículo, dice el pasaje, tenía mucha riqueza, amaba la riqueza y se devolvió y se fue. Se entristeció y se fue. O sea que para él, inclusive él se dio cuenta de la riqueza. La importante era la riqueza, su Dios era la riqueza. No admitió seguir al Señor Jesucristo, no lo quiso seguir. Entonces, porque la salvación y la entrada del reino de los cielos es por medio del Señor Jesucristo. Él es el camino para entrar en el reino de los cielos. No es ni la pobreza ni la riqueza. Hay muchas personas que vienen y venden todo y que para entrar en el reino de los cielos, pues así pobres como se quedaron o ricos como se quedaron, van a estar condenados. Si no creyeron en el Señor Jesucristo y no creyeron en el anuncio del Evangelio, que aquí Mauricio se los va a decir, a comunicar cómo se entra al reino de los cielos, que si no es creyendo en cuál Cristo. Sí, hoy en día es exactamente igual, o sea, tienen el Evangelio, tienen el texto bíblico, el Señor lo ha dicho y por todas partes, entonces escúchenlo, óiganlo, porque aquí lo tienen y ya, bueno, ahora sí lo pueden oír, y siempre lo hemos hablado, la importancia de esa buena noticia que es Dios. ¿Y cuál es la buena noticia? Que es Dios hecho hombre, que murió en esa cruz por todos sus pecados, pero no quedó colgado, sino que resucitó. La resurrección es la comprobación de que es Dios. Y es un acto de un profundo amor de parte de Dios hacia su creación, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo en el que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. No es que ya nos vamos a condenar, no, sino que ya estamos condenados, y es lo que vino, nacimos muertos, condenados, y es lo que vino es a dar vida
para que ya no estemos muertos, a quitarnos la maldición de Dios. Sufrió muchísimo, no actuó como Dios, siendo Dios, y está vivo porque resucitó en este momento. Entonces es una gran noticia porque ya no tenemos que hacer nada más. En realidad no podemos hacer nada porque Él ya lo hizo todo. Hizo ese acto de amor que fue morir por usted, que fue aguantarse todo este dolor tan fuerte para llevar nuestros pecados, el suyo, el que está escuchando en este momentico, y todos los que creemos en Él como Dios, como Salvador, tenemos ese regalo de salvación, de vida eterna, y como arras de que Él va a cumplir su pacto, porque es un pacto que Él realmente lo hizo Él y Él lo hace cumplir. Nos deja el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos guía, quien nos muestra, quien nos revela, y es la comprobación. Es una garantía de que Dios cumple sus pactos, sus promesas, y todos los que creemos en Jesucristo vamos a tener vida en Él, salvación, vamos a resucitar con vida y eternamente estaremos con vida. Las personas que no, ya han sido condenadas lastimosamente y no hay nada que hacer, y van a sentirse como este Lázaro, van a sentirse como este rico, de este que sentía que hay la llama y que por lo menos le mojaran la punta de la lengua. Esto es una realidad. Esperamos que las personas entiendan que esto es una realidad, y nosotros oramos mucho para que sea el Señor y el Espíritu Santo trabajando y mostrándoles que esto es una realidad, no es un invento. Y esta buena noticia no se la estoy dando yo, en realidad estoy transmitiendo una realidad. Es la buena noticia que tiene Dios para usted, y queremos profundamente que usted la pueda entender, escuchar, y le rogamos al Señor que usted pueda creer en esta noticia, porque Él es el que da todo, hasta el creer. Entonces, a nuestros queridos oyentes, a nuestros fieles oyentes que están allí, ahí les dejamos este dato. Ya escucharon, y sigamos con el camino, como el Señor ha dicho, yo soy el camino. Y recuerden que el camino es otra figura literaria. Yo soy el camino es otra figura literaria. ¿Por qué? Porque es una metáfora. Esa no es una parábola, esa es una metáfora. Yo soy el camino. Cuando uno utiliza otra palabra, para nadie entra al reino de los cielos sino por el Señor Jesucristo. No se puede entrar ni pobre, ni rico, ni con plata o sin plata. No se puede entrar por obras, no se puede entrar por buenos propósitos, no se puede entrar por ganas de entrar. La única entrada, por eso también el Señor Jesucristo, que es otra metáfora, yo soy la puerta. Nadie puede entrar al reino de los cielos sino por el Señor Jesucristo. Él es el camino, Él es la puerta, Él es la vida. Ahí cuando dice yo soy la vida, ya no es una metáfora, porque literalmente, realmente Él es la vida. La vida, pero también Él es el camino, pero no es que sea una carretera, es una persona. La persona es lo que el Señor hizo y es. Lo que es y lo que hizo es lo que permite la entrada al reino de los cielos, la salvación, no por las obras de la ley, sino en la persona, que ya después también busquen también por los títulos, los programas, de que cuáles son las obras del creyente y qué pasa con las obras del creyente y para qué son las obras del creyente que está en Cristo, que está en Cristo. Entonces ya son otras obras, no son las obras estas de la ley, son las obras de fe que las determina el Espíritu Santo. También vamos a ver, yo no sé, no alcanzamos, no sé con cuántos minutos contamos. 2 minuticos tenemos. Entonces no alcanzamos para que otro oyente también nos hizo la pregunta de que si yo estoy en vida nueva. Entonces les anunciamos que en el próximo programa trataremos de esto, y otra pregunta sobre la cremación. Entonces trataremos estas dos preguntas, el comportamiento del creyente, que si se pone alhaja, que si se viste, que si deja el pelo largo. Esa será la respuesta del próximo programa, esa la dejamos calentándose para que escuche nuestro programa. Entonces, que si uno tiene vida nueva, entonces uno tiene que hasta cambiar la forma de vestir. Vamos a ver qué implica esa vida nueva y a qué se refiere con esa vida nueva. Hay algo que tengo que decir, de todos modos, esta buena noticia de parte de Dios y lo que hizo el Señor Jesucristo es para todos, lo digo porque para todo el que en Él cree, sí, porque hay personas que han manifestado que eso es solo para algunos, o que se necesita cierto requerimiento. En realidad es para todo el que en Él cree, no importa que sea de rico, pobre, negro, blanco, amarillo, o que sea más alto, más bajito, que sea, en realidad hay algo que entender, que cada ser humano tiene un valor muy importante para Dios,
y es tan grande el valor que Él hizo todo lo que hizo para poder darnos vida y salvación, y valió tanto la pena que murió por usted. Entonces usted vale la pena para Dios, para todas esas personas que se sienten tristes, desoladas, que sienten que Él solo murió para uno, sino para usted. Entienda que usted vale mucho la pena para Dios, que ya hizo lo que hizo y que aún está tratando de que muchas personas sepan y escuchen esta buena noticia. Aún quiere que muchos escuchen y nadie se pierda. Los ricos por medio del Señor Jesucristo tienen entrada al reino de los cielos. Los pobres por el Señor Jesucristo tienen entrada al reino de los cielos. Y los que estamos allá en la clase media, ni ricos ni pobres, también tenemos entrada al reino de los cielos. Exacto, muchas gracias al oyente por la pregunta que nos hizo, muy interesante, don Augusto. Sí, Augusto. Sí, muchas gracias, muy interesante el estudio que pudimos hacer y ya acaba de concluir. Recuerden que tenemos este programa grabado, ahorita viene el programa del 30 de diciembre y el del 6 de enero. Si tienen dudas o preguntas, nos escriben al 317-210-0419. Un abrazo para todos, esperamos que disfruten muchísimo y hasta el próximo programa. Un abrazo. Un abrazo.